insignia a nivel mundial y que hoy aquí en el Ecuador, gracias a los votos de ADN, la ponen en riesgo desde que entre ya el registro oficial, y también ponen en riesgo el agua, las comunidades, el turismo, la soberanía. Yo diría que vicepresidenciable, yo diría que presidenciable. Viviana Veloz realmente, oiga, lo dice con coherencia, con la verdad, con fundamento, con técnica, con legalidad. Una postura firme frente al extractivismo y la autonomía local. En sus recientes declaraciones, la asambleísta Viviana Veloz ha dado paso prácticamente a una posición crítica contundente frente a las políticas económicas del señor Daniel Noboa. Políticas económicas que todo el mundo, queridos ecuatorianos, ya está cansado. Sí, señor. Vamos a mirar a Viviana. De la explotación y no de la vida, no del lado de los derechos de la naturaleza. Y cuando un presidente con su bancada aprueban estos proyectos de ley para debilitar la defensa ambiental, no solo está afectando a árboles o especies, porque a veces minimizan y dicen solo son los árboles, las especies o las tortugas marinas y toda la biodiversidad que tenemos en las Islas Galápagos, que es una insignia a nivel mundial y que hoy aquí en el Ecuador, gracias a los votos de ADN, la ponen en riesgo desde que entre ya el registro oficial, y también ponen en riesgo el agua, las comunidades, el turismo, la soberanía, el futuro, y parece que ellos no tienen claro que Galápagos no es un recurso económico, que Galápagos es la insignia que tiene el Ecuador para que lo conozcan a nivel internacional, y que varios países incluso han hablado de la protección de este ecosistema, pero aquí tal parece que más les puede la ambición de las élites. Incluso habrá que revisar si en lo posterior los asambleístas de ADN no se les otorgan estas licencias de explotación en las Galápagos o en las áreas mineras, porque eso también es la pretensión de varios legisladores que hoy son parte del oficialismo y que lamentablemente representan al Ecuador. Demandas de inconstitucionalidad tiene presentadas hasta el momento de estas 8 económicas urgentes que enviaba el gobierno, y ahí hay que señalar, haciendo una diferenciación. Primero que ellos siempre han hablado y han manifestado que en el COTAD ya contiene la regla del 70-30 vinculada al uso de las transferencias del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados, hasta el 30% para gasto permanente y mínimo y el 70% para gasto no permanente, que son inversión, obras, servicios no permanentes, y que en la práctica se trata de una regla de destino de transferencias, no de un candado rígido sobre toda la estructura del presupuesto de los GAT. Eso era lo que constaba en la situación anterior a la ley dentro de este código. Ahora lo que imponen con este proyecto es que cada gobierno autónomo descentralizado en cada ejercicio fiscal destine al menos 70% del presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gasto no permanente de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes, etcétera. También define un gasto computable mediante una lista cerrada de grupos, de subgrupos, de clasificadores presupuestarios sobre lo que cae dentro de esa misma lista, que suma para el 70%. Además, también violenta la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, porque está en contra de lo que establece el 238 de la Constitución de la República del Ecuador en lo que tiene que ver con la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso hay un choque, porque mientras esta ley ahora impone una arquitectura de este gasto y condiciona la aprobación y las reformas presupuestarias, reduce esta autonomía, porque hay aquí también un contrachoque con la descentralización que no puede degradarse a la subordinación contable por vía legal ordinaria. Eso es lo que no ha entendido el gobierno, y que por lo tanto también va a afectar a los servicios sociales que tienen las prefecturas y los municipios de nuestro país, porque sucede que mientras el presidente Daniel Noboa no invierte en lo social, no invierte en educación, no invierte en salud, la mayoría de municipios y prefecturas lo están haciendo, y de esa forma también saldando
pagando esta deuda que tiene el Estado con el tejido social de nuestro país. Y también hay una falta de igualdad material y no discriminación, porque las asimetrías territoriales no son iguales, son realidades distintas. No pueden comparar una provincia pequeña con una provincia pequeña, dígase la provincia de Cotopaxi con la provincia de Guayas. Son asimetrías totalmente distintas, incluso de ingresos también distintos. Y también si reflejamos en lo que son los ingresos de una alcaldía de una ciudad grande como la de Cuenca a una alcaldía pequeña, quizá como la de la Concordia. Entonces cito estos ejemplos porque allí los ingresos son totalmente distintos y por eso no se aplicó una lógica de razonabilidad, de proporcionalidad e incluso de seguridad jurídica, y que el Estado incumple también a través de esta ley este deber estatal de garantizar estos derechos de impacto en servicios, que incluso está también establecido en nuestra Carta Política en el artículo número 3. Por lo tanto, este proyecto de ley, cuando hace estas creaciones de estos subgrupos, por ejemplo, en los subgrupos en el 73, en el 71, en el 72, en el grupo 75, 77, 84, porque dividieron en varios subgrupos, la ampliación de esos rubros computables no corrige el sesgo. Lo social queda en zona de castigo y muchos programas sociales viven del gasto corriente de las transferencias, y si no se computa en el incentivo de recortar o maquillar, deja sin garantizar los derechos que estaba recibiendo la población de nuestro país. Ahora bien, esto no se trata de defender alcaldes, a prefectos, no, nada de eso. Y cuando el gobierno dice que hay que sancionar por la falta de inversión o cualquier otra materia que tenga que ver en referencia a la forma de cómo están administrando las provincias y las ciudades, creo que también es totalmente equivocado sancionar a la población de ese territorio. Lo correcto es establecer sanciones a esos alcaldes y a esos prefectos incompetentes, negligentes, irresponsables. Eso era lo correcto y eso era lo que incluso se les trasladaba que tenían que colocar dentro de este proyecto de ley que ahora es ley de la República. Pero como ellos no escuchan a nadie, no debaten con nadie, porque en la legislatura ya no hay democracia, solo hay un monólogo constante de estar escuchando solo a los asambleístas del oficialismo y lo que ellos quieren posicionar con la población, rechazan voces críticas e incluso de gente experta en distintos temas, como en los temas de los recursos naturales, del medio ambiente, entre otros, que tenemos a la única científica en la Asamblea Nacional, a la asambleísta, no le permiten que intervenga, y lo mismo sucede acá en estos proyectos de ley donde hay gente que tiene amplio conocimiento en la administración pública, también en lo que tiene que ver con gobiernos autónomos descentralizados, y jamás les permitieron su intervención o recibir a los alcaldes y prefectos de distintas ciudades y provincias del Ecuador. Bien. Referencia de estas afectaciones, tanto en el primer como en el segundo debate, incluso con las limitaciones que tenemos para intervenir, porque en la Asamblea prácticamente ya es un monólogo. Allí el espíritu de la democracia y de la deliberación que se debe cumplir previo a la aprobación de estos proyectos de ley prácticamente ya no existe. Nuestros compañeros, tanto en la comisión como en el pleno de la Asamblea, en las dos sesiones, en sus intervenciones dejaron claro estas afectaciones. Y además presentamos un proyecto de archivo en el primer debate que no obtuvo lamentablemente los votos para que eso suceda. Ahora, lo que usted acaba de mencionar también con el asambleísta de Galápagos que podría tener estos intereses, lo señalé al inicio de esta entrevista. No solamente el asambleísta de Galápagos, le aseguro que hay más asambleístas de la bancada de gobierno que seguramente tendrán estas ambiciones de las licencias mineras, de las licencias extractivistas, y que por eso dieron paso a la aprobación de este proyecto de ley, porque vuelvo y recalco, no solo aprobaron una ley minera, aprobaron un precedente peligroso para las Islas Galápagos, y cuando se abre esa puerta en un ecosistema único, después es imposible cerrarla. Galápagos no necesita minería, no necesita que desde allí se estén explotando materiales para la construcción. Lo que necesitaba era una protección absoluta, y en nuestra Constitución, como lo acaba de mencionar, allí se establecen los derechos a la naturaleza que le estorban al presidente de la República y a los legisladores de ADN, pero anunciamos también que nosotros
nosotros vamos a fiscalizar las licencias que se otorguen en todo el territorio ecuatoriano para también hacer conocer después al país a quienes se les han entregado y si están allí involucrados los asambleístas de ADN o sus familiares o las empresas con las que ellos tienen vínculos. Esto no es una ley minera, esto es una ley que debilita la defensa de la naturaleza, es una ley para las élites, es una ley para el extractivismo, y el presidente Daniel Noboa está destrozando el Ecuador bajo el discurso de desarrollo. Por lo tanto, no podemos confiar en lo que incluya en el reglamento de esta ley, que seguramente, como allí solo está libre albedrío del presidente de la República, será más lesiva y más retroactiva que la propia ley que se aprobó el día de ayer. Por lo tanto, hago un llamado a que todas las organizaciones, a que toda la ciudadanía de los distintos sectores estén alertas como en los anteriores proyectos de ley, porque nos están destrozando al país, están destrozando a la República solo para satisfacer los intereses del FMI y también de los grupos elitistas que están apoyando al presidente Daniel Noboa. Esa es la realidad, y el gobierno ha convertido la biodiversidad en una oportunidad de negocio que todo el Ecuador debe rechazar, y que incluso el 16 de noviembre le dijeron que no estaban de acuerdo con estas cajas chinas para tener distraída a la población de los problemas graves que en este momento enfrenta el Ecuador y las familias también de nuestro país. El presentar estos proyectos de ley no son cosa menor, porque recordemos que presentan los proyectos con estos nombres rimbombantes para distraer y confundir a la gente, y que en realidad busca siempre favorecer a un sector de la población, a los más ricos del Ecuador, porque la gente de escasos recursos económicos no le importan al presidente de la República. El presidente de la República repudia a los sectores más vulnerables porque no ha trabajado para ellos. Por eso en las encuestas refleja que la gente tiene ya esa sensación que el presidente no ha hecho absolutamente nada. Y en una de esas leyes precisamente es que el presidente, abusando de su función, envió una ley que se aprobó con los votos de ADN para que el Servicio de Rentas Internas le elimine una deuda millonaria de más de 70 millones de dólares. Pero mientras sucede que estamos en la legislatura aprobando estas leyes, allí también, a la par, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hoy nos quiere poner un narcofiscal. Quieren colocarnos un narcofiscal, porque no les basta con haber destruido al Ecuador y también convertirlo en un narcoestado con una narcojusticia, que hoy el Ecuador sea el país más violento de la región, sino que en contubernio con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elimina un requisito, y quizá el requisito más fundamental, que el abogado o abogada que participe para ser fiscal general de la nación no haya defendido a delincuentes, a narcotraficantes. Y cuando eliminan este artículo nos dejan claro que ellos quieren colocar a un narcofiscal igual o peor que Mario Godoy. Y todavía nos escandalizamos más y nos preocupa más cuando ayer el presidente de la República públicamente respalda al narcojuez Jairo García, señalado por presionar a una jueza para favorecer a los líderes de Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC que trafica drogas, y también a alias Topo. Ese es el presidente de la República que tenemos, que públicamente felicita y respalda a un narcojuez, mientras a los jueces valientes los dejan en el abandono y persiguen al resto de la población. Y claro que tiene que proteger al narcojuez Jairo García, porque él le hizo el favor de privar de su libertad al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y a la par también lo que sucede con el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y todas las entidades de control. En este momento no hay independencia de poderes, porque el niño caprichoso que está al frente de Caron Delet, que está destrozando al Ecuador, tiene también sometidas y cooptadas todas las funciones del Estado, y también está silenciando a los medios de comunicación críticos. Por eso tenemos lo de Gala Medios, que cada que un medio alza la voz o critica la gestión del gobierno, lo que hacen es comprar para silenciar ese medio, como sucedió también con Diario El Universo. Entonces creo que frente a todo lo que sucede en el Ecuador, todos, no solamente la clase política, sino que la academia, la ciudadanía, los expertos, todos debemos en este momento estar alertas, estar vigilantes, porque cuando se acabe el periodo del señor Noboa, nos van a dejar tan solo ruinas de lo que alguna vez fue un país. En conclusión, la intervención de Viviana Veloso resalta una fractura evidente entre la visión gubernamental
de desarrollo y la defensa de los derechos constitucionales y ambientales. Su discurso no solo interpela al Ejecutivo, sino que busca activar la conciencia social sobre las implicaciones de las leyes vigentes. En un escenario de alta tensión política, la asambleísta reafirma su compromiso con la fiscalización y la defensa de lo público, posicionándose como una de las voces más firmes de la oposición en la actual coyuntura ecuatoriana. Créanme que Viviana Veloz es una de esas mujeres con ovario. Se lo comió a Godoy, se lo comió a Lazo, y a este también lo tiene en la mira. Creo que algún rato, chao pescado. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No olvide activar la campanita, darle un me gusta, darle el corazón, darle al super chat, pero sobre todo comentar. Lo leo en los comentarios. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.